Disculpe, profe. Sí. ¿Quién me dijo? Tony, ¿verdad? Sí, solamente es que quería Tony. saber, en fin, qué fue lo que comieron, chicharrón con huevo o carne de gallina. Sí. No, esa es una fábula, por eso les digo, ¿verdad? Hay una diferencia entre el cerdito, pues estaba muriendo y la gallina, pues solo estaba dando lo necesario, ¿no? Pues, pero no lo estaba dando todo, no estaba muriendo, no se estaba sacrificando. Entonces, es ahí donde nosotros, igual, ¿verdad? Darlo todo es darlo todo. No intentar hacer las cosas, voy a intentar a ver cómo me va. No, hay una diferencia abismal entre solo intentar y entre ir y darlo todo. Estar dispuesto a hacer lo necesario para que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, ¿qué Ok. comieron? No sé, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Vamos a ver, estos son unos conceptos rapidito de cuidado administrado en diseño de pólizas. Em, Esto lo voy a pasar rápido, ¿verdad? Estos son los gestión de costos médicos. Ahorita vamos a ir haciendo alguna transición. Esto tiene que ver con tanto con vida como salud, ¿verdad? Por eso, para que ustedes lo tengan acá presente. Entonces dice acá, gestión de costos médicos. Existen cuatro enfoques generales. Es decir, cuando se habla de costos, ¿qué influye? Incluye, o sea, influye en cuatro aspectos. Voy a hacerlo acá en resumen. Primero, para calcular, siempre las aseguradoras van a pedir segundas opiniones, ¿sí? La aseguradora siempre, de venir y hacer un desembolso, cuando nosotros estamos haciendo un reclamo por alguna enfermedad o alguna cirugía, etcétera, entonces siempre la aseguradora va a pedir una segunda opinión. Eso sucede también cuando una persona tiene una enfermedad terminal o una enfermedad temible o catastrófica y voy a reclamar un seguro, un beneficio. Entonces la aseguradora no es suficiente con que yo le lleve mis datos del médico. Ellos quieren confirmarlo con un médico que ellos nos asignan para que dé una segunda opinión, ¿sí? Entonces, dice aquí, es un esfuerzo por reducir las operaciones quirúrgicas innecesarias. Muchas pólizas de salud actual contienen disposiciones que exigen a los asegurados que obtengan una segunda opinión antes de recibir una cirugía electiva. Revisión. Mercy, ¿está grabando? Sí, ya empecé a grabar la clase. Gracias ahí por el recordatorio. Entonces, revisión de precertificación. Entonces, ahí es donde entran las precertificaciones. A ver, cuando una persona llega al hospital, ¿qué es lo primero que le piden? A ver, La tarjeta de sus, seguro. El la seguro. tarjeta. Exactamente. Identificación. La identificación y el seguro, ¿sí? El hospital quiere saber quién va a pagarme, ¿sí? Entonces ahí empieza lo que le llaman las precertificaciones. ¿Para qué sirven? Para controlar los reclamos hospitalarios y evitar costos médicos innecesarios. Un programa de autorización previa a la hospitalización, esto se conoce como una precertificación, determina si el tratamiento solicitado es médicamente necesario. A veces son cosas que son innecesarias y ahí es donde entran los simuladores potenciales, que es un simulador potencial, son personas que a veces simulan una enfermedad, un problema de salud, etcétera, para obtener beneficios, ¿sí? Entonces, está lo que es la preadmisión, es una preautorización para que admitan al asegurado al hospital, la prehospitalización, ¿verdad? Que es la certificación o la precertificación, ¿verdad? Son todos nombres comunes utilizados para este tipo particular de atención administrada. O sea, preadmisión, prehospitalización o precertificación, que en resumen es una precertificación, que es donde la aseguradora autoriza para evitar reclamos, ¿verdad?, de beneficios de hospitalización innecesarios. Luego tenemos la cirugía ambulatoria. Ustedes saben, hoy en día son tan comunes los servicios ambulatorios. Dicho de otro modo, son servicios express, ¿verdad? Yo voy, estoy en la casa y digo, ahí regreso. Bueno, salgo en la mañana temprano, me voy a ir a operar y vengo en la tarde. O sea, voy, me operan y me recupero en casa. ¿Cuál es el objetivo de los servicios ambulatorios o express? ¿Con qué propósito se crearon? Para bajar los costos. Gracias, Carmen. Así de sencillo. Los servicios ambulatorios se crearon para bajar esos costos. Dice aquí, ahora permiten que muchos procedimientos quirúrgicos se realicen de forma de cirugía ambulatoria, donde una vez se requirió una estadía hospitalaria,
durante la noche, ¿verdad? Estos procedimientos ambulatorios se conocen comúnmente como cirugías ambulatorias, o sea, express, y eso baja los costos radical, tanto para la aseguradora como para el asegurado. Y gestión de casos. Esta es una pregunta típica de examen. Gestión de casos. La administración de casos involucra a un especialista dentro de la compañía de seguros como una enfermera registrada, ¿verdad? O un médico registrado, ¿verdad? Que revisa un reclamo potencial grande a medida que se desarrolla para analizar alternativas de tratamiento con el asegurado. O sea, gestión de casos. Miren, cada vez que se presenta un reclamo, ¿cómo se llaman? Cuando yo presento un reclamo, a ver, ¿cómo se llaman esos documentos? Esa es pregunta de examen. Pruebas de pérdida. Prueba de pérdida. Pruebas Correcto. de pérdida. Cuando presento mis pruebas de pérdida, es correcto, ¿verdad? La persona que está evaluándola es una persona que tiene que saber, por eso es un médico o enfermera registrado que trabaja para la aseguradora que revisa para determinar si procede o no. No lo va a revisar una persona que no tenga conocimientos en salud, ¿verdad? Entonces tiene que revisar el caso para saber si procede o no el reclamo. El objetivo de la administración de casos es permitir a la aseguradora asuma un papel activo en la gestión de lo que podría convertirse en una reclamación muy costosa. Entonces es ahí donde determina si procede o no, o si ve que no procede, ve inconsistencias, quizás no le diga no, pero va a pedir una segunda opinión, ¿verdad? Entonces, esto es con el tema de lo que es gestión de casos, ¿verdad? Ahora sí, voy a entrar de lleno a lo que es el tema de seguros grupales. Seguros grupales, en pocas palabras, yo voy a poner aquí las dos marcas, ¿verdad? Voy a poner un Walmart y voy a poner un Sam's o un Costco. A ver, botes de leche que están en Walmart, ¿será que los podría encontrar en Sam's o en Costco? No. Botellas de leche. Sí. Sí. O sea, consigo frutas, verduras, o sea, jugos, etcétera, o sea, botellas de agua, o sea, con agua, etcétera. O sea, lo que consigo en Walmart lo consigo en Costco, en Sam's. Pero entonces, la diferencia es, en Walmart yo puedo comprar solo una botellita, ¿no? En Sí, cambio, profe. en Costco o en Sam's, pues tengo que comprar el paquete. Pero es lo mismo. Entonces, ¿por qué compro en Sam's o en Costco si me venden más? Que sale más económico. Gracias, Jack. Exacto. Eso pasa con los seguros grupales. Los seguros grupales son lo mismo que una póliza individual en cuestión de cobertura, solo que son más económicos. Entonces, cuando se evalúa el riesgo en los grupos, pregunto, tengo amigos, son fanáticos con la Coca-Cola, ¿no? Eh, yo compro un paquete de Coca-Cola, compro el paquete. A ver, yo compro en Walmart una lata, una botella de Coca-Cola. Vengo y la escaneo y me va a cobrar la botella. Ahora, ¿será que si yo digo voy a comprar el paquete, tengo que escanear lata por lata o escaneo un paquete completo una sola vez? Escanea un paquete completo. Una sola vez. Es el paquete completo, ¿sí? Con eso solucionamos algo. De que cuando se evalúa el riesgo de un asegurado en una cobertura grupal, la cobertura grupal se escanea o se evalúa en base al grupo en general, no uno por uno. Esas son palabras claves que nos van a ayudar a identificar y a dar con la respuesta correcta. Vienen muchas preguntitas que son un poquito capciosas con el tema de seguro grupal, ¿verdad? Entonces, así de sencillo y vamos a verlo. Seguros grupales, miren, perdón ahí la introducción, pero ahorita vamos a profundizar y lo vamos a ver desde ese ejemplo.
para que sea más simple. Dice acá, el seguro de vida grupal generalmente se escribe para grupos de empleados y empleadores y generalmente se escribe como una póliza anual renovable. ¿Por qué? Porque como son grupales, normalmente se emiten pólizas a término por un año, que son las pólizas de vida. Las pólizas de salud pasa lo mismo. Se hacen contratos por Un año. un año, ¿verdad? Año calendario. Entonces, por la rotación que una empresa tiene. Pues una póliza de salud siempre funciona por término de un año. Ahora, las pólizas de vida pueden ser por más años, pero para una empresa lo más común es una póliza anual renovable. Es la más común por la misma rotación que el empleado tiene, ¿verdad? Entonces, por eso se hace por ese tiempo. Veamos aquí algunas características. Voy a sacar aquí el lapicito. Y estas son preguntas simples, pero son de cajón que podemos pasar desapercibido en el examen. O sea, que están por default en el examen. Contributivo, vamos a suponer, aquí empecé un poquito torcido, pero vamos a ver. Contributivo, vamos a suponer que aquí está la empresa y por el otro lado está el empleado. Cuando dice contributivo, quiere decir que la empresa paga parte de la prima y el empleado Yo paga la otra parte. paga la otra parte, ¿sí? Es el contributivo quiere decir que el empleado está contribuyendo en el pago de la prima. Suponiendo que estamos asegurando a una empresa de 200 empleados, dice acá, un plan de grupo de empleados en el que los empleados comparten el costo. Estas son palabras claves. La compañía de seguros requiere que participe al menos 75%. 75% de los empleados. Correcto. Entonces, miren, pregunta de examen, ¿sí? En un plan contributivo, ¿cuántos empleados o qué porcentaje se le exige a la empresa que participe? 50. 75%. 75%, ¿sí? Cuando es contributivo. Ahora, no contributivo quiere decir que el empleado no Ok. contribuye, que la empresa, vamos a poner aquí, que la empresa está pagando El 100%. 100%. Y como la empresa está pagando el 100%, dice el plan de grupo de empleados, en el cual los empleados no comparten el costo, ¿verdad? La compañía de seguros requiere que el 100% de empleados esté asegurado. ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que solo está asegurando al 75%, quiere decir que hay, Discriminación. correcto, Jacqueline, que está discriminando, porque se supone que si la empresa va a pagar el 100%, pues tendría que ser o todos hijos o todos entrenados, ¿sí? O sea, si está pagando el 100%, tiene que pagarle el 100% a todos, pero ojo, hay algo acá interesante, o sea, palabras claves. Dice el 100% de todos los empleados, ¿qué dice aquí? Sean elegibles. Elegibles. Ok. Entonces, la empresa, vamos a suponer que la empresa tiene 200 trabajadores, pero de los 200 trabajadores, solo 150 son, Elegibles. A tiempo completo. ¿sí? Entonces, esa es pregunta de examen. Primero, para aplicar a un seguro grupal, el trabajador tiene que ser trabajador a tiempo completo y trabajar activamente. ¿Sí? Ahí vienen preguntas capciosas en alguno. O sea, mire, si yo comprendo esto, no importa cómo lance la pregunta, porque ustedes pueden encontrar la pregunta, o sea, se requiere qué es comúnmente o qué se le exige comúnmente al empleado para participar en un seguro grupal. Bueno, que trabaje a tiempo completo. Pero también ustedes pueden encontrar que cumpla un promedio de 40 horas activas durante la semana. Eso es full time. ¿Sí? Quizás no dice full time, pero dice 40 horas. Entonces, que dice 20 horas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿qué tiempo debe estar en la empresa o puede entrar de una vez? Gracias. Ahorita vamos a ver esas preguntas, Mariani, ¿sí? Cuando entra a la empresa, ¿cuánto tiempo tiene?
porque también son preguntas de examen. Por eso no lo voy a responder todavía porque ahorita vamos a llegar a esa parte. Primero, Profe, disculpe, con razón, yo estaba confundida que en los simuladores yo respondía un 75 porque eh, por lo general no el 100% de los empleados se asegura, pero no me había fijado que en los no contributivos tenía que ser el 100%. Entonces yo decía, pero es que no entiendo por qué si es el 75%, pero es que no lo había visto como usted lo está explicando. Y me gracias. salía mal la respuesta. Gracias, Carmen, ¿sí? O sea, no contributivo es que la empresa está pagando el 100% y tiene que cubrir al 100%, pero lo que dice Carmen, pero si la empresa está pagándome el seguro, ¿y por qué no todos están asegurados? Porque si no todos están asegurados, puede que no todos sean full time, porque se requiere el 100% que sean elegibles. Y que sean elegibles significa que tienen que ser trabajadores a tiempo completo, ¿sí? Entonces, ¿qué porcentaje para un plan contributivo? El 75% tiene que estar protegido, ¿verdad? En un plan contributivo. Y contributivo quiere decir que el empleado pone una parte y la empresa pone la otra. No contributivo quiere decir que el empleado no contribuye en el pago. Quiere decir que la empresa tiene que pagar el 100%. Y como la empresa está pagando el 100%, ¿qué porcentaje tiene que estar asegurado? El 100% 100%. de empleados a tiempo completo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ahorita voy a ir con la pregunta de Mariani. Solo quiero estar claro, si no hay dudas hasta acá. Estas son preguntas de examen que casi vienen por default en el examen, ¿sí? El 75 al 100%. O sea, si es contributivo, 75%. Si es no contributivo, tiene que ser el 100% porque si no, estaría discriminando, ¿verdad? Tiene que asegurar a todos los que sean elegibles. No puede discriminar a uno sí y a otro no, ¿ok? Marcy, tengo la manita levantada. Sí, profesor, en cuanto a eso de que sean elegibles para que sea el 100%, eh, tiene que, ¿cómo le explico? ¿Tienen que estar fijos en la empresa o simplemente cubrir el full time? O sea, tienen que, mire, o sea, el requisito es que sean fijos y que estén full time. Ok, O sea, en pocas palabras, tienen que ser full time, pero que sean trabajadores pero activos, full time. activo, o sea, exacto, Ujú. que estén directamente con la empresa. Correcto. Ujú. Ok, Para poder gracias. aplicar al seguro. Con mucho Ujú. gusto. Igual lo contributivo, profesor, que tenga sus 40 horas. Igual los contributivos, Ok. todos los que apliquen, o sea, ese es un requisito, todos los que apliquen al seguro grupal tienen que ser full time, ¿sí? Ujú. Ese Ok, es un gracias. requisito, ¿ok? Muy bien, entonces voy a continuar acá. Entonces veamos algunas características del seguro grupal. Denme un segundo. Vamos a sacar el lapicito. Dice aquí, las siguientes son características que separan el seguro grupal del seguro individual. Ojo, está hablando de características que separan a uno del otro, porque los seguros son lo mismo, pero tienen ciertas características o ciertos requisitos que deben de cumplirse. Entonces, ¿qué los separa? Miren, para empezar, que es clave, ojo con esto, ¿sí? Ok, ahí me dicen, creo que debe estar, ok, ahorita vamos a analizar eso, ¿sí? La persona no, miren qué dice, palabras claves. Cuando les decía al inicio, presten atención a las palabras clave. Las personas no tienen que proporcionar, ¿qué dice aquí? Evidencia de seguridad. ¿Se recuerdan de las Coca-Cola? Yo no Ah, tengo que escanear una por una, escaneo el paquete Ujú. completo, ¿sí? Eso quiere decir que la aseguradora no tiene que revisar a cada trabajador. ¿Por qué? Porque cuando se evalúa el riesgo en un grupo, se evalúa en base a la historia del grupo en general y no por individuo. Ojo por eso, porque miren, vienen muchas preguntas y no importa cómo vengan, recuérdense, no se requiere evidencia de asegurabilidad, a excepción de algo, porque ahorita aquí en base a la pregunta que me hacía Mariani, ¿verdad? ¿Qué tiempo debe estar en la empresa para entrar al seguro grupal? Ahorita voy a explicar algo de eso, ¿sí? Aquí hay un pero.
Entonces dice aquí, la suscripción grupal está involucrada. O sea, el grupo, estoy escaneando una vez el paquete completo, no botella o lata por lata. O sea, es todo en general. Y puede, a ver, yo no sé quién les ha pasado, ¿no? Pero ustedes agarran una red de frutas y se miran buenas. Voy a poner los mangos, ¿verdad? Se miran buenos y todo, pues uno mira la bolsita, agarra la bolsita o naranjas, ¿no? Y cuando llegan a casa y la sacan, pues no faltará que una o dos estén malas, ¿verdad? Pero compré el grupo y esa es parte de la consecuencia. O sea, entonces, para una empresa, está evaluando al grupo en base a la historia del grupo, no por individuo. Pueda que personas tengan preexistencias, sí, pero no se pide evidencia de asegurabilidad. Entonces, todas las personas pueden aplicar al seguro grupal independientemente de su estado de salud. Una pregunta que viene en el examen. ¿Cuál de las siguientes le permite a una aseguradora reducir la selección adversa? La póliza grupal. Gracias, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. La póliza grupal. ¿Por qué? Porque una persona individual es muy probable que busque el seguro porque ya lo necesita. Mientras que una póliza grupal, pues bueno, van y vienen los trabajadores, o sea, no están entrando a la empresa en sí porque, ay, quiero el seguro. Claro, más de alguna persona lo puede hacer, ¿verdad? Busca una empresa donde le den un seguro, pero el grupo o el riesgo es menor a lo de una póliza individual, ¿sí? Cassandra, tengo la manita levantada. Sí, profe, quería decirle que, bueno, yo he visto mucho esa palabra por ahí, adversa, en muchas preguntas. Tal vez no es el momento, pero que cuando pueda sí podría, Claro. entiendo un poco, pero no todo, cómo explicarla. Ujú. Gracias, con mucho gusto. De hecho, la voy a explicar porque sí tiene que ver con eso. O sea, ¿por qué se reduce la selección adversa? Bueno, ¿se recuerdan del ejemplo que les puse de la red, verdad, de naranjas? Se reduce, o sea, hay una selección adversa, o sea, tal vez todas, ¿verdad? Me salgan bien, más de alguna puede salir mal. O sea, en un grupo se está asegurando al grupo como tal y se reduce la selección adversa porque en teoría y en la práctica, estadísticamente hablando, la mayoría de personas que entra por un seguro grupal son personas que regularmente no están buscando un seguro porque ya lo necesitan, sino que tienen el seguro. A ver, ¿cuántos de ustedes han tenido un seguro grupal y pueda que pase 1, 2, 3 años si no lo han usado? Quizá nunca lo usaron. Es porque ahí se reduce el riesgo. Pero ¿qué es selección adversa? Selección adversa quiere decir que voy a poner aquí, ¿verdad? Viene una persona, viene otra persona, viene otra persona, viene otra persona y aquí tenemos un grupo de personas que quiere una póliza individual, 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 individual. Entonces, selección adversa es, a ver, ¿quién de todas estas personas está comprando un seguro porque ya lo necesita, porque ya le urge? Entonces, para una aseguradora, esto es una selección adversa. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Voy a poner, porque también es pregunta de examen, una selección adversa. A ver, ¿qué podría ser una selección adversa? Y voy a poner esa pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes se considera una selección adversa? El suicidio, ¿sí? El suicidio es una selección adversa. ¿Por qué? Porque de estas 5 personas que compraron un seguro de vida, la aseguradora dice estadísticamente que por lo menos una de estas personas se suicida. O sea, está comprando el seguro porque ya lo necesita. ¿Quién será? No sé. O sea, si presentan pruebas médicas, tal vez todos están bien y todos son asegurables. Pero como es una póliza individual, estadísticamente hay riesgo, porque más de alguno de estos está comprando la póliza porque se quiere suicidar, ¿sí? Eso es una selección adversa, que la aseguradora no sabe a ciencia cierta con qué propósito está comprando el seguro y por lo tanto está asumiendo o aceptando un riesgo. Todos son una selección adversa para la aseguradora. Por eso es que individualmente les piden pruebas de asegurabilidad, porque quieren evaluar y reducir el riesgo. ¿Dónde no se podría reducir el riesgo? En el suicidio. ¿El suicidio lo cubren las aseguradoras, sí o no? Sí lo No, cubren, pero a partir de los 2 años. Sí, después de cierto tiempo. Correcto. Sí lo cubren,
Pero miren, ustedes van a encontrar preguntas que dice, ¿cómo actuaría la aseguradora ante un suicidio cuando la cláusula de suicidio está activa? Si está No activa, pagaría, No no paga. pagaría los beneficios. ok, eso quiere decir que una cláusula de suicidio, ¿verdad? Está activa, dura 2 años, ¿sí? Ujú, sí. Entonces, si la persona compra su póliza en una póliza individual y se suicida dentro de los 2 años, ¿el seguro le paga? No, 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 porque después de los 2 años. Pero, hay un pero, no le paga porque está la cláusula activa, está dentro de los 2 años, entonces no le va a pagar el suicidio, pero le devuelve las primas que haya pagado al momento de la muerte. Si la persona llevaba 18 meses pagados, pues bueno, le devuelve las primas de los 18 meses, pero no le paga los beneficios. Así actúan o sea, la cláusula de discapacidad. Ahora, pasados los 2 años, esta cláusula se desactiva. Y ahora sí, si la persona se suicida, pues la empresa tiene que pagar el seguro. ¿Me explico? Por eso es que todas estas personas son una selección adversa. La aseguradora no sabe quién es un suicida, ¿verdad? Entonces, eso es selección adversa. No sé si me doy a entender o si me explico con el ejemplo, ¿verdad? O sea, de lo que es selección adversa. Sí, que no se sabe con qué riesgo viene el asegurado. Correcto. Y por lo tanto, ¿cómo se reduce la selección adversa? Con un seguro grupal. ¿Por qué? Porque aquí, en teoría, el grupo no está buscando un seguro como tal, sino pues, busca trabajo, ¿sí? Entonces, no es su prioridad el seguro. Por eso se reduce la selección adversa. Entonces, recuérdese, la persona no tiene que proporcionar evidencia de asegurabilidad al contratar un seguro grupal. La suscripción de grupo está involucrada. Es decir, que cuando veamos preguntas sobre grupo, se evalúa el riesgo a nivel de la historia de la empresa, no del grupo. ¿Qué pasa con una persona de 75 años que entra a una empresa? ¿Es asegurable o no es asegurable en un seguro grupal? Sí, sí es asegurable. Sí, que es asegurable. Es asegurable. ¿Por qué? Porque se evalúa el riesgo de grupo. La persona no tiene que presentar pruebas de asegurabilidad. Por lo tanto, esa persona de 75 años la tienen que asegurar, ¿sí? Dice aquí, no se emite como pólizas individuales. También pregunta de examen, ¿sí? Estos se emiten como contratos maestros o pólizas maestras. Usted lo puede encontrar como contrato maestro, póliza maestra o póliza principal, ¿sí? Tal vez no dice maestra, pero puede decir principal. Son algunos tipos de traducciones. Entonces, no se emiten pólizas individuales a los trabajadores. Solo se emite una póliza o contrato maestro o póliza principal a la empresa. Entonces, los empleados que tienen, ¿los empleados tienen una póliza cada Certificado. uno? Correcto. Certificados de póliza. Los empleados tienen certificado. Los empleados no tienen póliza. Los empleados tienen certificados, ¿verdad? Y ahí, en base a eso, es que ellos pueden reclamar su seguro, pero solo existe una póliza que se le da a la A la empresa. empresa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las pólizas grupales? Pues bueno, igual que un costo, ¿verdad? Es lo mismo, solo que más barato, ¿sí? Entonces, debido a que los gastos administrativos se reducen, pues no es lo mismo una póliza para 50 personas que una póliza para un grupo. ¿Me explico? Entonces se reducen los gastos operativos, administrativos y de ventas de asociados con planes grupales. O sea, los costos se reducen radicalmente cuando se vende de grupo, ¿verdad? Claro, se le va a ganar menos, pero o sea, la aseguradora gana menos, pero reduce el riesgo y aumenta el volumen. ¿Sí? Entonces, flujo de asegurados. Por ahí vamos a ir respondiendo esas preguntitas. Miren, entran y salen según la póliza cuando se unen y abandonan el grupo. O sea, hay bastante rotación. Normalmente emitido como un seguro a plazo, ¿verdad? Que proporciona una cantidad fija de cobertura durante todo el plazo del contrato y que normalmente son a plazos De un año.
anuales, ¿verdad? Por año. Entonces, dado que el individuo no posee ni controla la póliza, se le expide o se le extiende un certificado de seguro para demostrar que tiene cobertura. La póliza real se llama póliza maestra y se emite al empleador. Entonces, los empleadores son llamados titulares de perdón, los empleados son llamados titulares certificados y los empleadores son llamados titulares de contratos. Entonces, estas son algunas características y ahorita voy a mencionar otras, ¿sí? Que todavía nos falta. Estas son algunas características del seguro grupal. Sigamos acá. Voy a cambiar de slide. Y ahora sí, elegibilidad de los miembros. Y aquí es donde vamos a responder las preguntas que me acaban de hacer acá por el chat. Vean, ¿qué pasa con la elegibilidad, perdón, ya me estoy trabando acá, de los miembros? El empleador debe ser o debe estar Tiempo completo. y trabajar activamente. Así de sencillo. No pueden ser part-time, no pueden ser temporales, vacacionistas, etcétera, ¿sí? Tienen que ser full-time y trabajar activamente. Ser activos y trabajar a tiempo completo, ¿verdad? Entonces, si es contributivo, los empleados deben de aprobar la deducción automática de nómina. Ujú. Esta parte no los quiero enredar acá, pero es por eso que cuando es un contributivo, si el empleado, ¿se recuerdan del ejemplo que vimos en la última clase de impuestos, verdad? Se recuerdan que el empleado tenía un salario, por ejemplo, de $8,000. Y el seguro, vamos a poner el seguro grupal, si es contributivo, le quitan $300, que es lo que normalmente hace la empresa, le emite un cheque por 7.700. 7,700. ¿Por qué? Porque esto se deduce del cheque y por lo tanto tampoco paga impuestos. Por eso es la forma más simple, ¿verdad? Cuando es grupal, sea contributivo o no contributivo, los impuestos se pagan en los beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se deduce, la deducción es automática de la nómina, ¿verdad? Cuando es contributivo, lo único que tienen que hacer es firmar, ¿sí? Pero, a ver, los que han tenido un seguro grupal, ¿será que en recursos humanos le dice la persona de recursos humanos, ¿quiere el seguro? Sí, ok, a ver, ¿padece usted alguna enfermedad? ¿Fuma? ¿Toma? ¿Le hace todas esas preguntas? No. No, o sea, ¿quiere el seguro? Si es contributivo, bueno, tienes que pagar $300, ¿lo quieres? Bueno, está bien, ok, firma acá para que autorices que te vamos a quitar el dinero de tu cheque, ¿sí? Así de sencillo, pero nunca nos preguntó nada. ¿Por qué? Porque no se piden pruebas de asegurabilidad, ¿verdad? El periodo de prueba, ojo, el periodo de prueba del nuevo empleado generalmente es de 1 a 6 meses. Ojo con esta parte. Esto tiene que ver incluso hasta con la parte de discapacidad. Miren, el periodo de prueba comienza, esto es igual a un periodo de eliminación, ¿sí? Solo que en un grupo, los primeros 6 meses, un periodo de espera, ¿no? No podemos reclamar beneficios. Es de 1 a 6 meses en grupo. Debe esperar para aplicar a ciertos beneficios. Esperar, pero no quiere decir que tiene 6 meses para contratar, tiene que esperar 6 meses para contratar el seguro. Hay una diferencia entre un periodo de prueba y contratar el seguro. Y aquí voy a responder la pregunta de Mariani, ¿verdad? Que me hacía acá, ¿cuánto tiempo debe esperar? Ok, el empleado, cuando lo contratan, tiene 31 días para aceptar el seguro, ¿sí? Tiene 31 días para aceptar el seguro. Después de los 31 días, ¿puede solicitar el seguro? ¿Sí o no? Sí, pero con pruebas de asegurabilidad. Correcto, Jack. Gracias. Sí lo puede hacer. O sea, no le van a pedir pruebas de asegurabilidad, pero vamos a suponer que esperó 31 días, ya pasaron 2 meses y después regresa y le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor sí voy a querer el seguro. Después lo puede reclamar, sí lo puede reclamar después, pero ahora la aseguradora va a decir, ok,
Al principio no quiso el seguro y ahora sí lo quiere. Pueda que ya lo necesite. Entonces, es posible que deba presentar pruebas de asegurabilidad. Que la empresa dice, es posible que ya, tal vez ya lo necesita o si está enfermo, entonces, bueno, necesito ver mi riesgo. Entonces le va a pedir pruebas de asegurabilidad si la persona se inscribe al seguro después de los 31 días. Yari, tengo la manita levantada, Yari. Sí, en términos de seguro, ¿a qué se refiere periodo de eliminación? Si me puede explicar, por favor. Gracias. Periodo de eliminación, de hecho es pregunta de examen, gracias a Yari. Un periodo de eliminación es igual a un deducible, ¿sí? Solo que en lugar de tiempo es en dólares. Voy a poner acá, eliminación es tiempo y deducible es dólares. Esa es pregunta de examen. El periodo de eliminación es igual a un deducible, solo que en vez de tiempo es en dólares. Ahora, ¿qué es? Ok, recuérdense que en gastos médicos, un deducible es algo que se deduce antes de pagar los beneficios, ¿sí? O sea, es lo primero. A ver, en los seguros de auto, cuando voy a reclamar un beneficio de mi aseguradora, me chocaron. Entonces yo voy a reclamarle o yo choqué, ¿verdad? Y voy a reclamarle a la aseguradora va a responder, pero va a decir, antes de que te dé los beneficios, tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Pagar es deducible. Pagar el deducible. O sea, es lo primero que se cubre antes de pagar beneficios. Entonces en salud pasa lo mismo. Antes de pagar los beneficios de salud, primero va a pedir Es deducible. el deducible. Y el deducible es un pago que se debe de hacer. El periodo de eliminación es similar, solo que es en las pólizas de discapacidad que cuando una persona reclama un beneficio por discapacidad, vamos a suponer que la persona tiene un periodo, porque como aquí es tiempo, tiene un periodo de 30 días, ¿verdad? 30 días. Entonces, la persona queda discapacitado vamos a suponer, por 6 meses, ¿sí? 6 meses queda discapacitado y tiene un periodo de eliminación de 30 días. Y vamos a suponer que el beneficio es de $1,500. ¿Cuánto le pagan en total por los 6 meses? Mira, 1.500 por 6. No, por 5. Primer mes no se paga. 9.000. O estoy equivocada. A ver, por eso, por este tipo de operaciones, tienen una calculadora en su examen. Si se han dado cuenta, algunos se las dan física y otros la tienen ahí mismo en el sistema. 9.000, profe. 9,000, me dicen acá, ¿alguien me da otra tarifa? Pero hay que restarle 7.500. los 30 días, Correcto. los 1.500. 7.500. 7,500, ¿sí? Eso es el periodo de eliminación. El deducible es lo primero, pero es en dinero, que tengo que pagar primero antes de que me den los beneficios. En discapacidad, cada vez que yo reclamo discapacidad, eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a discapacidad, pero respondiendo a la pregunta, ¿verdad, de Yari? El periodo de eliminación es, si yo quedé discapacitado 6 meses y tengo un periodo de eliminación de 30 días, los primeros 30 días me los eliminan, es decir, no me los pagan. Eso quiere decir que me empiezan a pagar a partir del segundo mes. Entonces me van a pagar un total de 500. 7,500. No sé si respondo a la pregunta, ¿qué es un periodo de eliminación? Si, no sé si hay alguna duda hasta acá. Sí, gracias. Con mucho gusto. Jorge, Bien, tengo la claro. manita levantada. Jorge, Profe, una pregunta. ¿Escucha? dígame. Si yo tengo una discapacidad, me cobran ese periodo de eliminación 30 días. Si yo vuelvo a tener otra discapacidad, ¿tengo que volver a pagar los 30 días o ya no? Porque en un seguro común y corriente, tú pagas el deducible y después no tienes que volver a pagar nada. En el caso de salud, tendría que volver a pagar la eliminación. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, Jorge. Eso se llama discapacidad recurrente, ¿sí? ¿Qué sucede? El periodo de eliminación no es que me paguen, es que no me lo van a pagar, ¿sí? O sea, yo quedé discapacitado 6 meses y voy a cobrar salarios porque es discapacidad, ¿sí? Pero el primer mes
O sea, si el periodo de eliminación son 30 días, quiere decir que los primeros 30 días no me los pagan, me los eliminan. Entonces, ¿qué Correcto, no, sí, correcto. Ujú. Pero ¿qué sucede? Si la persona vuelve a recaer, a quedar discapacitada, como usted menciona, ¿verdad? Vuelve a quedar discapacitada en menos de 6 meses, se considera una discapacidad recurrente, pero siempre y cuando sea que haya quedado discapacitado por la misma discapacidad que estuvo anteriormente. Ahora, suponiendo que quedó discapacitado por algo diferente, se considera como una nueva discapacidad y tiene que pasar otra vez por un periodo de eliminación. Ok, Pero si la perfecto. persona dentro de los 6 meses quedó discapacitado por lo mismo, eso se considera recurrente. Y como es recurrente, ya no vuelve a pasar por la eliminación. Pero Perfecto, si perfecto. si es por lo mismo, pero ya pasaron más de 6 meses, aunque sea por lo mismo, tiene que volver a pasar por eliminación, ¿sí? Lo vamos a explicar más a detalle cuando pues, veamos ya la parte de discapacidad, ¿ok? Eso es respondiendo. Jesús, tengo la mano levantada. Sí, Dígame, Jesús. a ver, quiero entender un poco más sobre cuando son no contributivos. Dice que la compañía de seguros requiere que el 100% de todos los empleados sean elegibles. Sean asegurados. Ah, O sea, ujú. O sea, si una compañía tiene 100 empleados y dos no trabajan a tiempo completo, ¿quiere decir que esa compañía no es elegible? No, no, no. O sea, usted que dijo, ¿verdad? Vamos a poner aquí el ejemplo. Usted me da el número de 100. Ujú. Vamos a suponer, ¿verdad? Que la empresa tiene 100 trabajadores, pero de los 100 hay dos temporales o que trabajan a part-time y hay 98 full-time, ¿ok? Hay 98. Entonces, cuando dice que es contributivo, perdón, no contributivo, es que la empresa tiene que pagar el 100% de la prima y tiene que cubrir al 100% de trabajadores elegibles. De estos dos grupos que estamos viendo acá, ¿quiénes son elegibles? Los 98, entonces. Los 98. Entonces, cuando dice cubrir al 100% es que tiene que cubrir a los 98. Ese es el 100% elegible. ¿Sí? Ok, ¿Por qué? Porque estos dos no son elegibles. No perfecto, sé si gracias. respondo a la pregunta. Sí, Ujú. gracias. Con gusto, Jesús. Muy bien. Gracias ahí, Marci. Ahí no lo puso también. Muy bien. Entonces voy a continuar, ¿verdad? Recuérdense que el empleado debe de aceptar el seguro dentro de los primeros 31 días. Si lo reclama después, ¿qué va a pasar? Que le van a pedir pruebas de asegurabilidad. Ahora, vamos a suponer que la persona de recursos humanos no inscribió a la persona en el seguro. Pasaron 6 meses y el asegurado quiere hacer algún su chequeo y se da cuenta que no tiene el seguro activo. ¿Qué pasa en ese caso? Y pagaba la prima, profe. La compensación de trabajadores tiene que hacerse cargo. Pero No, tendría que hacerse cargo la empresa, la ¿no? Yo me empresa, imagino que si la empresa, perdón, que si la empresa le hizo la deducción de la nómina, ella debe asumir su responsabilidad. correcto. La empresa debe de solicitar y debe mandar, o sea, asumir su responsabilidad y debe demandar los meses atrasados para que se reactive la póliza. Sí, o sea, se retrocede el tiempo, eso se conoce como un ahorro de edad, ¿verdad? Entonces, y obviamente porque es culpa de la empresa, entonces tiene que pagar los meses atrasados más una penalización que normalmente le cobran y el asegurado tiene que estar asegurado retroactivamente, valga la redundancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es culpa de la empresa. ¿Ok? Entonces, Profe, y allí le piden, perdón, le piden pruebas de asegurabilidad. ahora, ¿qué pasa con las pruebas de asegurabilidad? Es probable, ojo, es probable, no deberían de pedirle, pero es probable que algunas aseguradoras le pidan evidencia de asegurabilidad, ¿sí?
Eso va a depender en base al riesgo o a la historia de la empresa, ¿sí? Eh, pueda que la aseguradora lo pida, pueda que no, ¿verdad? Pero algunas, o podría decir la mayoría, normalmente le pide evidencia de asegurabilidad. Y no deberían, porque no es riesgo en sí del asegurado. Pero Exacto. en teoría no. Por eso le digo, en teoría no, porque es problema de la empresa y tiene que pagar las primas. Pero en la práctica, la mayoría de aseguradoras, ustedes van, cuando entren a campo, ustedes van a ver que normalmente les van a pedir exámenes médicos, ¿sí? Entonces, eso ya es como que lo hace cada empresa a discreción. Vanessa, tengo la manita levantada. Sí, profesor, mi duda es que cuando se refiere a los 31 días, ¿son días hábiles? Gracias por la pregunta. Son 31 días calendario. Ok, O sea, perfecto, es un gracias. mes, ajá, o por decirlo así, un mes, ¿sí? Profe, y eso es desde que entra la empresa, ¿verdad? Correcto. O sea, desde el momento en que firma contrato empieza a correr el tiempo, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Jesús, tengo la manita levantada. Perdone, no sé si es una nueva manita. Sí, no, esto quería hacer una pregunta allí. Dígame, Jesús. Normalmente hay empresas que lo aceptan a uno como un periodo de prueba. Digamos que no se define ya empleado fijo, sino creo que es a los 90 días. ¿Cómo Ok. funciona ahí respecto al seguro? El periodo de prueba, por eso vuelvo y repito, son de 1 a 6 meses. Sí. Ah, ok. Las aseguradoras pueden usar de 1 hasta 6 meses como periodo de prueba, Pero, legalmente. ¿qué quiere decir? Que en ese periodo no lo exigen que se asegure. No, no, o sea, ellos se inscriben el primer mes, pero Ajá. normalmente no pueden hacer reclamos. Normalmente salud y todo esto pueden eventualmente hacerse una consulta, etcétera, pero más se enfocan en la parte de discapacidad. Es decir, que si el empleado queda discapacitado entre el primero y sexto mes, o sea, el máximo de 6 meses, la persona no puede reclamar beneficios por discapacidad, ¿sí? O sea, desde que se asegura, empieza a correr. Es como el periodo de espera, ¿verdad? O periodo de eliminación, ¿no? Entonces tiene que esperar ese tiempo para que le paguen los beneficios, ¿sí? No, ¿Y cómo hacen en el caso de los no contributivos si de los 98 uno de ellos está en periodo de prueba? de los 98, o sea, si está en periodo de prueba, o sea, no le va a cubrir, tiene que esperar o sea, todos se contratan desde que, perdón, todos desde que se contratan tienen un mes para inscribirse al seguro. Ujú. Ya inscritos en el seguro, empieza a correr su periodo de prueba o su periodo de espera. ¿Sí? Ya inscritos, ya asegurados. No quiere decir que tenga que esperarse hasta 6 meses para inscribirse al seguro, no. O sea, empiezan a trabajar y tienen, hoy firmé mi contrato, hoy me contrataron, tengo 31 días, ¿verdad? Y en esos 31 días es donde yo me tengo que inscribir al seguro. Ya inscrito, tengo un periodo de espera de 1 a 6 meses. Si yo quedo discapacitado en esos 6 meses, yo no voy a recibir beneficios hasta después del sexto mes. No Ok. sé si me doy a entender. Ujú. Sí, correcto, gracias. Gracias, Jesús. Muy bien, voy a continuar acá. Veamos entonces algunas características del seguro, ¿verdad? Acá déjeme ver, solo quiero ver si no me pasé una slide. No, estamos bien. Entonces veamos lo que es el tema de clasificación de riesgo. Entonces dijimos que para grupos el riesgo es en base a la historia, el grupo en general, pero cuando hablamos de clasificación de riesgo, voy a hacernos una pregunta acá. Lo que nosotros hacemos en el proceso de suscripción se conoce también como pregunta de examen. Clasificación Clasificación de... de riesgo. Gracias. Como agentes, lo que nosotros hacemos es ayudar a la aseguradora a clasificar el riesgo. Como agentes, tenemos dos responsabilidades únicamente con el cliente. ¿Cuáles son? Llenar la eh, solicitud y cobrar la prima. Correcto. Ayudar a llenar la solicitud y cobrar la prima inicial. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ayudamos en la solicitud, ayudamos a clasificar el riesgo. Entonces, dice acá, el siguiente sistema clasifica, ¿verdad? La siguiente de clasificación, perdón, aquí está repetido esto, se usa para categorizar la favorabilidad del riesgo. Entonces, hay 4 niveles de riesgo. El preferido es el ideal.
cuando dice que es preferido, las primas son bajas y los beneficios son altos, ¿verdad? Los beneficios son altos, personas jóvenes, buena salud, etcétera. El estándar, pues bueno, está el promedio, ¿verdad? El riesgo promedio, riesgo normal, pues es el estándar. ¿Cuál de los siguientes tiene un riesgo superior al estándar? Pero el subestándar, es una pregunta de examen, ¿no? El subestándar, es decir, que el subestándar quiere decir que es el riesgo es más alto, pero que aún así es asegurable. Y por último, el cuarto tenemos lo que es declinado. Declinado quiere decir que por más que nosotros intentemos someter la solicitud, va a ser rechazada. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy elevado para la empresa y por lo tanto lo va a rechazar. Eso es declinado. A ver, vamos a suponer que una persona, yo como agente le dije, mira, tu prima va a ser de $150, pero luego la aseguradora evalúa, ¿verdad? La solicitud y evalúa los riesgos, le pide al MIB un informe, entonces dice, mira, Aaron, fíjate que le vamos a tener que subir la prima, ¿verdad? Ya no va a ser 150, ahora va a ser 175. ¿Eso se conoce como qué? ¿Alguien que me diga? Eso tiene un nombre. Repita, profe. Cuando yo le digo al asegurado, mira, tu prima va a ser de $150, yo como agente, ¿verdad? Entonces, pero la empresa evalúa que hay un riesgo que no se tomó en cuenta y debe cambiar la prima. Ojo, la empresa está cambiando la prima porque no ha emitido una póliza, entonces está evaluando, todavía está en el proceso de verificación. Entonces, lo que tiene en su poder es una representación, todavía no es un documento legal. Por lo tanto, la empresa dice, ok, aquí no se tomó en consideración este riesgo y tomando en consideración ese riesgo, la prima va a ser de 175. Entonces me dice, Aarón, mira, no vamos a aceptar esa póliza con 150. Esa póliza va a cambiar a 175. ¿Eso se conoce como qué? Reclasificación. Autoridad implícita. Gracias. No. Au- au- Autoridad no implícita. es. Gracias. Autoridad implícita es cuando pues, el sistema arroja, ¿verdad? Entonces yo vengo y en base a esa autoridad que el sistema me da, que es implícita, yo no veo cómo lo está trabajando, no está escrita, ¿verdad? Pero me da la autoridad implícita para decirle, ok, tu prima es de 150, pero la empresa me informó que hizo la verificación y se da cuenta que hay otros riesgos. Entonces, yo vengo y llamo a mi agente y le digo, mira, perdón, a mi cliente y le digo, tu prima subió a 120, a 175 porque no se tomó en consideración que tú estabas tomando un medicamento, ¿sí? Según el MIB, tú estás tomando un medicamento. Entonces, tu prima sube a 175. Eso se conoce como una reclasificación, ¿sí? ¿Por qué una reclasificación? Porque se clasificó en un grupo de riesgo, pero al aumentar la prima se está reclasificando en otro grupo de riesgo. ¿Sí? Entonces, eso se conoce como reclasificación. Los riesgos más bajos tienden a tener primas más bajas y los beneficios, por ende, son más altos. Si un solicitante es demasiado arriesgado, o sea, el riesgo es muy alto, pues las primas van a ser más altas y el beneficio va a ser más bajo. ¿Ok? Entonces, voy a continuar acá. Entonces, algunos tipos de planes que nosotros podemos encontrar son los de término grupal, ¿verdad? Que es el más común. Vida entera de grupo no es tan común, pero yo le puedo vender una póliza de vida entera a una empresa, sí lo puedo hacer, pero vuelvo y repito, no es tan común. Y luego tenemos cobertura para dependientes, ¿verdad? Dice aquí la mayoría de las pólizas de seguro de vida grupal, ojo, que esto puede ser una pregunta de examen. Cubre a los dependientes del miembro siempre que el monto de cobertura no exceda el 50% de la cobertura. Voy a poner un ejemplo. Voy por seguro de vida. Vamos a suponer que el asegurado tiene o la empresa le provee un seguro de vida por $100,000, pero la póliza grupal tiene un rider. El rider le permite al asegurado agregar a la esposa y a los hijos, ¿sí? Entonces, como está agregando a la esposa
Ya los hijos, o sea, eso se conoce como el rider, que es montar a la familia. Quiere decir que las pólizas grupales no permiten que la esposa y los hijos tengan un beneficio más de qué cantidad. Si el asegurado tiene $100,000, la esposa y los hijos tendrían que tener un máximo de qué cobertura? 50,000 dólares. La mitad. La 50. mitad. O sea, no puede exceder el 50%, ¿sí? Esto es en pólizas grupales, ¿ok? Pólizas grupales. El principal siempre tiene la mayor cobertura, ¿ok? Entonces, veamos aquí otras clasificaciones que podemos encontrar de grupo son seguros de vida de franquicia. Ojo, ¿cuál es el mínimo de empleados que se requiere para un grupo, para contratar un seguro grupal? 50. Cuenta. Gracias. 20. 50, 50. ¿sí? 50. Para grupos pequeños ya puede variar según las leyes de cada estado, pero esos son para grupos pequeños que tienen algunos beneficios fiscales, ¿verdad? Porque son grupos pequeños. Entonces, aplica otro tipo de pólizas, pero cuando hablamos de seguros grupales, por lo menos se requieren 50. Específicamente son 51 empleados. Específicamente. O sea, lo podemos redondear a 50, ¿verdad? Porque hay preguntas que vienen generalizadas, pero cuando ustedes se van al detalle, son 51 empleados. Entonces, encontramos el seguro de franquicia. Y yo he puesto el ejemplo, un McDonald's. ¿Será que en el restaurante de en un restaurante McDonald's hay 50 empleados? Hay No. más. Para franquicia. En un restaurante no hay 50 metidos ahí en la cocina. No, ¿Sí? no, hay No, no, no. No hay. Hay pocos, pero Pero, todas. pero en todas, eso es un seguro de vida de franquicia, ¿verdad? Que no llena los requisitos. Un grupo, por eso dice aquí, se usa cuando los participantes son empleados de un empleado común, es decir, el empleado puede operar de varias empresas o son miembros de una asociación o sociedad común. Estos son utilizados por grupos pequeños que individualmente no cumplen con el requisito mínimo del estado requerido por la ley, pero en conjunto suman más de esa cantidad. Ese es un seguro de franquicia. Vida crédito. Esa es una pregunta de examen que viene muy común en el examen. Vida crédito de grupo. A ver, ¿qué tipo de póliza sería la más adecuada para una póliza de vida crédito? vida entera. Vida entera. Gracias, Carmen. Gracias, Jack. Correcto. Vida entera. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pólizas de vida de crédito grupal, esto es un gap, es un complemento que debe de agregarse a una póliza de vida entera. La más común, dice aquí abajo, es la término decreciente. Esa es la más común para deudas, pero la otra que encontramos es vida crédito. El tema acá es que término decreciente es una póliza individual, mientras que vida crédito es un complemento de una póliza de vida. Es decir, que yo no puedo comprar solo vida crédito individual. Necesito tener Vida un entera. seguro, un seguro de vida entera para poder agregarlo, ¿sí? Ese es el seguro de vida crédito grupal que también se puede comprar. Y tenemos el seguro de vida combinado. ¿Dónde lo podemos ver? Yo subo a un avión, nunca firmé una póliza, pero el hecho de ser Pero está pasajero, asegurado al tener la admisión. correcto, al ser parte de los pasajeros, automáticamente me dan una cobertura bajo un riesgo en común. ¿Por qué se llama combinado? Porque el grupo de personas está bajo el mismo riesgo. Por eso dice, cubre a personas expuestas al mismo riesgo como pasajeros de un avión. Nadie se menciona en la póliza. El hecho de ser pasajeros automáticamente me da la cobertura. Ahora, ¿quiénes están excluidos de esta cobertura? A Los ver. pilotos. Los pilotos, las El- azafatas. Los Tripulantes. pilotos de las azafatas. Los pilotos, El personal que va en el avión, la tripulación, ¿sí? la La tripulación. tripulación está excluida de esta cobertura, al igual que el piloto. Lo Porque ellos mismo, tienen una cobertura diferente. correcto. Lo mismo sucede con, voy a poner una pregunta que, como usted me ha dicho, conchita de mango, ¿no? ¿Cuál de todos los siguientes se considera una cobertura excluida, ¿sí? Y dentro de todas las opciones viene un seguro, perdón, un vuelo privado, ¿sí? Un vuelo privado, ay, pero es que es pasajero, sí, pero es que el problema es que es privado y como es privado, no es comercial, entonces
eso está excluido de la póliza, Excluido. ¿sí? Porque aunque sea pasajero, es parte del grupo, porque es privado. ¿Me explico? Entonces, no aplica con este tipo de coberturas combinadas. ¿Ok? Ah, Jorge, tengo la manita levantada. Y una pregunta, ¿estas mismas pólizas son conocidas? ¿Estas son las también llamadas pólizas blanket? Sí, las podríamos conocer como tal, ¿verdad? Ok, ok. Hay realmente en el mercado pueden cambiar de nombre, ¿verdad? Pero su objetivo o su fin sigue siendo el mismo, ¿sí? Que cubren a un grupo bajo un mismo riesgo. A eso se refiere, ¿ok? Felipe, tengo la mano levantada. Profesor, pregunta es, eh, cuando hablamos de un vuelo privado, vuelo Ujú. charter, ¿se considera como tal y no estaría cubierto por la póliza? Un vuelo privado con mucha... No, ellos sí, porque es un vuelo comercial. O sea, todos, o sea, van en excursión, pero es un vuelo comercial. ¿Me explico? Entonces están contratando a la aerolínea, ¿sí? No es Correcto. lo mismo, no es lo mismo que yo voy a poner un ejemplo, no es lo mismo que yo contrate voy a poner un bus, ¿verdad? Para hacer una excursión con un grupo de personas y bueno, y contrato un seguro que nos cubra a todos. Pero no es lo mismo que yo salga en mi van y lleve a unos amigos ahí, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque aquí es mi carro, es mi auto, ¿no? Acá es un seguro eh, comercial, perdón, es un transporte comercial, pero lo estoy contratando para que me lleve. Entonces, ellos me deben de proveer el transporte, incluyendo el seguro. O sea, siempre sigue siendo una empresa comercial. No sé si me explico. O sea, si me explico. Correcto. Sí, Ujú. está claro, gracias. Gracias, Felipe. Perdón, Pero ahí, cuando su Edgar, vehículo, se le entrecortó la comunicación, Edgar. ya. Ese, el caso del autobús es comercial. El caso del conductor, del conductor particular, que en el caso suyo, que carga su camioneta Ujú, y carga a unas personas, y si no tiene cobertura de sus ocupantes, pues no tiene la responsabilidad. Claro. ¿Entiendes? ujú. Sí, obviamente ahí, pues, si contrato a la empresa, pues yo no tengo una responsabilidad, pero si es mi vehículo, ahí sí. Ujú. Muy bien. Gracias Ahí ahí. su seguro. Mi seguro, Ujú. ¿sí? Pero ahí ya son otros términos, dependiendo del tipo de seguro que tenga, ¿no? Y luego tenemos el seguro de vida permanente o seguro de vida de grupo, ¿verdad? Que es permanente, es el más común. Miren, ahí viene esa pregunta en el examen, ¿cuál es el seguro más común para una póliza grupal? A ver, Vida permanente. Accidente. A término. término, ¿sí? Término. Y específicamente la póliza anual renovable, ¿sí? La término anual renovable, que cada año se va a renovar por la rotación que tiene la empresa. Esa es la más común, pero en resumen es la de término. ¿Por qué? Porque una póliza de vida entera, yo la puedo contratar, vender para un grupo, sí, pero no es tan común. Ahora, voy a mencionar algo antes de ir al siguiente tema acá. Y ojo que son preguntas de examen. ¿Yo puedo convertir mi seguro grupal a una póliza individual? Sí, Sí, pero sí. después de 5 años. Correcto. Lo puedo hacer siempre y cuando tenga más de 5 años de trabajar en la empresa. Si yo tengo más de 5 años de estar en la empresa, yo me puedo llevar mi seguro y convertirlo a una póliza individual sin evidencia La asegurabilidad. La de asegurada. asegurabilidad. Ojo, palabra clave. Yo no necesito presentar evidencia de asegurabilidad para convertir una póliza grupal a una póliza individual, a excepción que si ya pasaron más de 31 días que yo salí de la empresa, vamos a suponer que ya llevo 2 meses de haber salido de la empresa y quiero reclamar mi seguro, ya no lo puedo hacer. O sea, yo puedo reclamar mi seguro dentro de los 31 días. O sea, un mes. A mí me despiden y yo tengo un mes para reclamar De gracia. mi seguro, para hacer la conversión. ¿Qué pasa
Si yo estoy convirtiendo mi póliza grupal a una individual, o vamos a poner un asegurado viene, un empleado viene y la está convirtiendo, ok, ya no trabaja en la empresa, en el seguro grupal, entonces lo está convirtiendo a una póliza individual y en ese proceso de conversión muere, ¿el seguro le cubre sí o no? Sí, Sí, profe, sí le porque cubre. Sí le cubre porque todavía no se ha completado la Correcto. conversión. ¿Y quién le pagaría en todo caso? la grupal. La grupal, ¿sí? Porque está en el proceso de, pero mientras tanto todavía le El cubre individual. la grupal. Ok, ya hizo la solicitud. Ok. Felipe, tengo la manita levantada, no sé si se quedó levantada o es una nueva manita. Ok. En lo que Felipe nos... Se quedó levantada. Voy a... Ok, gracias, Felipe. Cassandra, tengo la manita levantada. Sí, profe, yo escuché en otra clase, tal vez estoy un poquito confundida, de que si una persona era despedida de su trabajo, la ley Cobra le permitía seguir 8 meses más con su cobertura o la Gracias, pierde. gracias, Cassandra. Voy a responder esa pregunta. La ley Cobra, 18, perdón. ujú, correcto. La ley Cobra, como su nombre lo dice, o valga la redundancia, es una ley. Es una ley federal. El objetivo de esta ley Cobra es darle cobertura a las personas que pierden un empleo, que continúe su cobertura. Entonces pasan dos casos que pueden ser pregunta de examen. Si la persona es despedida, tiene hasta un máximo de 18 18 meses meses. Ujú. para mantener la cobertura. Si la persona o el asegurado, el titular, el empleado de la empresa muere, la ley Cobra le permite a la familia conservar la póliza de salud por 36. 36 meses. 36 meses. Si el empleado es despedido, tiene hasta 18 meses. Si muere, la familia puede continuar hasta por 36 meses. Lo único es que va a tener que pagar la familia o el esposo pues, o el empleado, ¿verdad? Ex empleado, va a tener que pagar el 100% de la prima. Y pueda que la prima tenga un Incremento muy alto. incremento, ¿sí? Aunque legalmente no se permite, ¿verdad? Legalmente no se permite que el aumento sea más del 102%, o sea, no es el 100%, sino el 102% de Guará. inflación, ¿sí? De inflación, Demasiado, ¿ok? sí. Pero sí, normalmente va a ser más caro, ¿ok? Eso es el objetivo de la ley Cobra. No sé si respondo ahí a la pregunta. Ok, es decir que continúa con los beneficios de la grupal, pero lo paga él, pero Correcto. para convertirse en individual tiene un periodo de 31 días. Correcto, es diferente, ¿verdad? Una conversión ahora ya es individual y sigo yo. La ley Cobra es la que me permite mantener la póliza grupal, o sea, como tal de grupo, solo que continúo con esa, pero ya es mi responsabilidad mantenerla. ¿Ok? Ok, Eso es ahora sí entendí. claro, con gusto. Entonces, voy a continuar acá. Veamos usos del seguro de vida. Ya estamos aquí todavía en la parte de vida. El papel valioso que desempeña el seguro de vida al proporcionar un beneficio por fallecimiento se reconoce fácilmente, lo que a menudo se pasa por alto o no se comprende son los muchos beneficios que se tienen en vida. Veamos acá. Seguimos con grupos. Preguntas de examen. Profesor, Esto, disculpe. si alguien, Carmen, dígame, Carmen, Sí. ¿Qué dijo usted de la vida permanente grupal? que no es común, pero se puede Ah, trabajar grupal. Solo que igual, o sea, una póliza, si la persona deja de trabajar, la puede convertir en individual y continúa de por vida. Porque lo que pasa es que la vida entera grupal, pues es para toda la vida, pero el empleado puede que no trabaje en la misma empresa toda la vida, ¿sí? Entonces, ya. la puede convertir en cualquier momento. ¿Ok? Ok, gracias. Con mucho gusto. Enfoque del valor de la vida humana, más conocido como ¿qué? ¿Alguien que me diga? A ver, esto tiene unas siglas. Y el enfoque del valor de la vida humana se conoce como El cola. ¿sí? Y ustedes podrían encontrar en el examen cola o según el enfoque del valor de la vida humana literal, que es la traducción,
calcula la cantidad de dinero que se espera que una persona gane a lo largo de su vida para determinar el monto nominal del seguro de vida que necesita con lo que se asigna un nuevo valor en dólares al individuo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del COLA? El COLA, a ver, voy a hacer una pregunta capciosa que ustedes pueden llegar a encontrar en el examen. ¿La cobertura por la inflación es obligatoria para las aseguradoras, sí o no? Yo creo que no. Gracias, es opcional. Para las aseguradoras, la cobertura contra la inflación es opcional, porque el COLA lo que hace es blindar, o sea, proteger al asegurado contra la inflación, porque se calcula el valor de la vida humana y se va ajustando automáticamente. O sea, eso quiere decir que si yo activo en mi póliza el COLA, a medida que la inflación aumenta, los beneficios pueden aumentar, pero también mi prima va a aumentar porque va en base a la inflación, ¿sí? Entonces, eso es proteger contra la inflación y esa cobertura, pues, es opcional. O sea, sí tiene un costo, pero es opcional. Ahora, a ver, dice, ¿cuál es el riesgo? Voy a hacer una pregunta capciosa que ustedes pueden encontrar en el examen. ¿Cuál es el riesgo de una anualidad fija vitalicia? Acuérdense palabras clave. Y si es fijo, significa que es Garantizado. garantizado. Pero la pregunta dice, ¿cuál es el riesgo que tiene una anualidad fija vitalicia? Dicho de otro modo, una anualidad fija vitalicia es una persona que recibe una anualidad, voy a suponer, de $2,000. Eso es fijo. Vitalicio quiere decir que va a recibir $2,000 de por vida. De por vida. Entonces el riesgo es que viva mucho tiempo. Ese es el objetivo de una anualidad, ¿sí? La anualidad es proteger contra el riesgo de vivir mucho tiempo, contra el riesgo de vivir mucho riesgo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de tener una anualidad vitalicia? Que se deprecie en el tiempo, ¿Perdón? que se deprecie en el tiempo, pues los $2,000 de ahorita Exacto, o sea, no van a ser Correcto. los mismos evaluación $2,000 del futuro. Correcto. Ese es el único riesgo. El riesgo que tiene una póliza o una anualidad fija es la inflación. ¿Por qué? Porque como dice Jorge, fue verdad quien me lo dijo, ¿no? Los $2,000 que hoy valen $2,000, de aquí a 10 años, estos mismos $2,000 siguen siendo los mismos $2,000 que le están pagando, pero ya no tienen el mismo valor. ¿Por qué? Por la inflación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del COLA? Es proteger contra la inflación, ¿sí? Para ajustar la cantidad de dinero a medida que la inflación aumenta, va ajustando según el enfoque de valor de la vida humana, ¿sí? Luego encontramos el enfoque de necesidades. Entonces, método de planificación, ¿verdad? Que un individuo puede tomar, se toma en consideración primero gastos finales, ese es el whole life, ¿verdad? Para gastos funerarios, etcétera. Esto es dependiendo de lo que la persona quiera, si busca que una repatriación, que es lo más costoso, un entierro normal o una cremación, que es lo más económico, ¿no? Fondos de vivienda, si quiere proteger a la familia para que no tenga una deuda en caso de que algo le pase, no dejarle deuda de la casa a la familia, ¿verdad? Educación, que hay seguros para la universidad de los hijos, ingresos mensuales, esto se conoce como un income protector, ¿verdad? Que genera ingresos mensuales a la familia cuando el asegurado muere, fondos de emergencia, ¿verdad? En caso de que suceda algo, está ese fondo del seguro que se puede utilizar, a necesidades de ingresos si está discapacitado o enfermo, ¿verdad? El seguro por discapacidad, ingresos de retiro como las anualidades, la jubilación, etcétera, los fondos de retiro, 401k, los IRA, etcétera. Conservación patrimonial. Ojo, esta es una pregunta que ustedes pueden encontrar también en el examen, ¿sí? Utilizando un seguro de vida para permitir a los herederos paguen impuestos. ¿Cuál es el objetivo de dejarle un seguro de vida a la familia? Y ustedes pueden encontrar, es una pregunta un poquito capciosa, porque claro, ese es un interés asegurable,
pero uno de los objetivos de dejarle un seguro de vida a la familia es conservar el patrimonio, es decir, que utilizar el seguro de vida para pagar los Pagar impuestos los impuestos. de los beneficios. Esa es una pregunta capciosa que ustedes podrían encontrar. ¿Ok? Voy a seguir avanzando acá. Ok. Y luego tenemos, perdón, financiación de compra-venta para propietarios únicos o también se conoce como compra-venta para socios. Esto es más conocido como, también ustedes lo pueden encontrar como venta cruzada. ¿Sí? ¿Qué es compra-venta para propietarios únicos? Y aquí, bueno, ya tenemos poco tiempo, solo voy a aclarar. Aquí pueden ser, si es un propietario único, dice, hay un plan de continuación de negocio en 2 pasos para mantener el negocio en funcionamiento. Después del fallecimiento del Propietario. propietario. Este plan de compra-venta puede ser por 2 razones, por fallecimiento o Discapacidad. correcto, discapacidad. Acá, discapacidad. Por cualquiera de estas 2 razones se puede aplicar un plan de compra-venta, ¿sí? Entonces, mediante el cual el empleado se hace cargo, miren, de la administración del negocio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un abogado redacta un plan de compra-venta que establece el acuerdo del empleado para comprar el patrimonio del propietario y vender el negocio a un precio acordado. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a explicar. Voy a borrar acá, me voy a ir aquí a la pizarra. Cuando hablamos de plan de compra-venta, y lo quiero explicar porque es tema que viene en el examen, ¿sí? Plan, compra, Venta. venta o venta cruzada. Entonces, existen 2 casos. Vamos a poner para propietarios únicos y vamos a poner otro acá. Socios. Vamos a dividirlo y vamos a poner otro para socios. Entonces, para propietarios únicos, quiere decir que está el propietario acá y dentro del propietario tiene sus empleados, ¿verdad? Y vamos a suponer que aquí está el gerente de operaciones, el gerente administrativo, el gerente de ventas. Estos se llaman, que vemos acá, se llaman como empleados. De Clave. confianza. Clave de confianza. Dos, clave. Y esta, perdón, acá, clave. Esta es una palabra o empleado clave, es un término que aparece constantemente en el examen. ¿Sí? Entonces es bueno que identifiquemos quién es el empleado clave. Miren. Entonces, cuando hablamos de plan de compra-venta, vamos a suponer que viene el gerente de ventas. Ustedes saben que hay muchas empresas donde la familia no está involucrada en el negocio familiar. Entonces, si el dueño muere, muchas veces la empresa quiebra. Entonces, para proteger se hace un plan de compra-venta. Entonces, viene acá, vamos a suponer, un empleado clave y le dice al dueño, ¿verdad? Mira, quiero que hagamos un acuerdo. Si algo te pasa, si tú quedas discapacitado o mueres, voy a comprar un seguro de compra-venta, ¿sí? Vamos a suponer que la empresa está valorada en $150,000, ¿sí? Está valorada en $150,000. Entonces viene el empleado clave y compra un seguro por $150,000. ¿Quién es el propietario? El gerente de ventas. ¿Quién paga la póliza? El gerente de venta. El gerente de ventas, el empleado clave, paga la póliza. Pero ¿quién es el asegurado? El propietario. El propietario. Entonces, si al propietario le llega a pasar algo, el seguro viene y va a pagarle al empleado clave $150,000 y estos $150,000 van a servir para
comprar la empresa y ahora la empresa pasa a ser propiedad del gerente de ventas. del gerente de ventas, ¿sí? Y el dinero va para el patrimonio o para la familia del asegurado. Por eso es que, déjeme ir acá, un abogado redacta un plan de compra-venta. O sea, esto debe ser establecido por un abogado, ¿verdad? En caso de que algo le pase al dueño, el empleado clave pasa a ser el propietario y el seguro paga el valor de la empresa. Eso es cuando, A la familia que son correcto, a la familia. Eso es los cuando está sobrevivientes. el empleado clave involucrado. Eso es cuando es propietario único. Ahora, ¿qué pasa con socios? Jorge, tengo la manita levantada. Mi pregunta, o sea que un tipo de contrato de estos anula un testamento, No es que anule el testamento. porque Vamos a si el suponer, empleado clave tiene plata, le va a comprar ya a los socios, que son la familia, pero si hay un testamento de por medio, lo anula. sí, es que en este caso, para establecer este negocio, este plan, recuérdese que debe ser redactado por un abogado, ¿sí? Entonces es un acuerdo que se hace y eso tiene valor legal. Entonces, vamos a suponer que el propietario en el testamento tiene a la familia para que se quede con la empresa, ¿verdad? Pero luego existe otro documento donde él en vida autoriza que la empresa, la familia se la venda al empleado clave, ¿sí? Entonces, ese es un acuerdo que se hace en vida y por eso se establece con un abogado. Entonces, ¿qué pasa? La empresa puede pasar a la familia, pero la familia le tiene que vender esa empresa al empleado clave y el empleado clave le tiene que pagar esta cantidad, que es el seguro. No sé si me doy a entender, si respondo la pregunta. Sí, ¿Sí? Entonces, o sea, aunque esté en el testamento, pero este es un documento legal sobre la empresa. ¿Ok? Entonces, esto es para propietarios únicos. Ahora, ustedes van a encontrar muchas preguntas de empleado clave. Cuando hay una cobertura, ahorita no voy a hablar de plan de compra-venta, pero vamos a suponer que este empleado, perdón, el dueño, compra un seguro para empleado clave. ¿Cuál es el objetivo de comprar un seguro para empleado clave? Es proteger a la aseguradora contra una pérdida. Voy a poner el ejemplo. ¿Por qué se llama empleado clave? La empresa, el dueño, compra un seguro para cada uno de estos gerentes, gerente de ventas, gerente administrativo y operativo. Vamos a suponer que el gerente de ventas muere, el seguro de vida va a pagar un beneficio ¿a quién? ¿A la empresa o a los beneficiarios del gerente de ventas? A la empresa. Si A lo la compró el, empresa. Correcto, a la si lo empresa. compró el propietario, Lo compró el propietario para la vida de los empleados clave, pero ese es un beneficio para la empresa. O sea, es la empresa la dueña, la empresa paga y la empresa es la beneficiaria. Y el objetivo es cubrir las pérdidas que la empresa pueda tener por la en falta de ausencia, uno de sus correcto, directivos por o la falta de empleados alguno clave. por eso se llaman empleado clave, ¿verdad? Eso es porque vienen esas preguntas en el examen. Ahora, ya vimos acá el plan de compra-venta para propietarios únicos. ¿Qué pasa con el plan de compra-venta para socios? Esto Algo se conoce similar. venta cruzada. Y esto también viene una preguntita. Cassandra, tengo la manita levantada. Sí, profe, es que yo vi por ahí una pregunta de que era como más o menos como si una empresa compra un seguro para un empleado clave y después, no me recuerdo el tiempo, pero como que después de unos meses se iba para otra empresa y el empleado moría, como que a quién le pagaba la aseguradora. Entonces, yo me equivoqué la primera vez que la respondí porque yo puse que a la aseguradora para que se fue, pero resulta que le paga a la primera Nada. aseguradora donde estaba. Pero no se supone que si el empleado clave se va, ya no está ahí, Ok, debería ya la empresa de terminar con la póliza. ok. ¿Qué sucede? Miren, está la empresa A, vamos, esa es una pregunta que sí se frecuenta en el examen, ¿verdad? Y está la empresa B. La empresa A compra un seguro de $100,000 para el empleado clave, ¿verdad? ¿Quién es el propietario de este seguro?
La empresa A. La empresa. ¿Quién es el que paga este seguro? La empresa. ¿Quién es el beneficiario de este seguro? La empresa A. La empresa. Sucede que el empleado clave se va para la empresa B y la empresa A no había cancelado el seguro. Y estando en la empresa B, muere la aseguradora. ¿A qué empresa le va a pagar? A la pagadora, Ah, La a la A. constante. ¿Sí? La B Ah, nunca le pagó un seguro, nada, o sea, la B no tiene nada que ver, aunque esté trabajando ahí el empleado clave, pero eso sucede porque la empresa A nunca había pagado, claro, o sea, no lo había pagado, no porque dijo, ah, sigámoslo pagando, va a ser que de repente se muera y así ganamos, no, o sea, probablemente la empresa no le había dado de baja. Hay empresas que a veces se demoran en darle de baja a las pólizas, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Yo conozco un amigo que vendió un vehículo y tenía seguro, ¿verdad? Full cover, y se lo vende a la otra persona no le había comprado seguro, exactamente 3 días después de tener el vehículo, se lo roban. Esto no pasó acá en Estados Unidos, pasó en otro país, ¿verdad? Se lo robaron 3 días después de haber comprado el auto. Y obviamente, pues el carro era costoso y todo lo demás, pero el propietario, que era amigo mío, el dueño original, no había cancelado el seguro. Entonces, obviamente podía reclamar el beneficio, pero obviamente por ética reclamó el seguro y se lo da al propietario, ¿no? Pero si él quería, pues no le podía daba nada. quedarse, Se podía podía quedar. quedarse. Ujú, se podía quedar con el beneficio. ¿Por qué? Pasa lo mismo que acá. Pues, o sea, la empresa A sigue siendo la pagadora, está pagando, solo que el asegurado es el empleado clave. Aunque se vaya a otra empresa, pues la empresa original es la que sigue pagando. Eso es para propietarios únicos. No sé si respondo la pregunta, ¿verdad? Que sí es una pregunta que pueden encontrar en el examen, así como Cassandra lo menciona. ¿Ok? Entonces, Sí, solo que yo dije, bueno, si se va para otra empresa, ¿por qué no? La empresa ya no quita la póliza, la cancela. ajá, pero estaba vigente. O sea, no había dicho que la pregunta no decía que la canceló o la transfirió, ¿verdad? Sino que la póliza pues la estaba pagando la empresa A, suponiendo, ¿sí? Entonces, La sí, póliza permaneció activa. correcto, estaba activa. Ahora, voy a ir terminando con esta parte. ¿Qué pasa con los socios? Vamos a suponer que la empresa igual está valorada en $150,000, suponiendo que cada socio tiene un 50% de la empresa, ¿sí? Cada socio, entonces ellos celebran un acuerdo de compra-venta. Eso quiere decir que si uno de los dos muere, el El otro otro se queda con la otra mitad y el beneficio va para la familia, ¿verdad? cobra y paga. Entonces, a ver, en este ejemplo, la empresa está valorada en 150,000. Tenemos aquí al socio A y al socio B. ¿Qué sucede si el socio B, bueno, para empezar, cada socio tendría que comprar una póliza por qué valor? 150. 75.000. Por 75,000, el 50% del valor de la empresa. Correcto. Eso quiere decir que A, el socio A compra una póliza por $75,000, el socio A la paga, el socio A es el dueño, pero el asegurado es El el... socio B. Y lo mismo, el socio B compra una póliza por, perdón, yo puse aquí 75%, es $75,000. Perdonen ahí el, Colocar acá. sí, esta es una K, ¿verdad? Entonces, el socio B compra una póliza por $75,000, el socio B la paga, el socio B es el dueño, pero asegura Al socio A. porque el valor de la empresa es 150, entonces la mitad tiene cada uno. Si el socio A muere, entonces estos $75,000 del socio B van a servir para comprar el 50% de la Del empresa. socio A.
¿ah? Y este dinero va para la familia del socio A. Y el socio B ahora se queda con el 100% de la empresa. Por eso esto se llama planes de compra-venta o venta cruzada, ¿sí? Profesor, ¿pudiese darse caso de que la familia quiera permanecer como socio del socio B? Sí, o sea, obviamente si la familia quiere Cobra los 75 y se queda como socio, ¿o no? se supone que este acuerdo se celebra en vida, ¿sí? Entonces, eso ya va a depender de las negociaciones y que el socio B, vamos a suponer que el A es el que El murió, socio B lo acepte, pues lo naturalmente. acepte, pero eso ya depende de él. ¿Por qué? Porque fue un acuerdo que se celebró en vida. Y para hacer estos acuerdos, recuérdense que un abogado debe de certificarlo en vida, ¿verdad? Entonces, estos se llaman planes de compra-venta por muerte o planes de compra-venta por discapacidad. Puede ser por cualquiera de los dos casos que se celebre este acuerdo, discapacidad o por muerte. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos con la clase el día de hoy. La próxima clase vamos a trabajar anualidades y seguro social, que es lo que nos queda en vida, y entramos de lleno a la parte de salud. ¿Ok? Entonces, bueno, gracias a todos por su paciencia, por su participación. Muchas gracias, muy buena Una- clase, profesor. Buenas noches. Feliz y Buenas Gracias, noches profe. para Buenas noches todos. para todos. Buenas Hasta noches. pronto. Buenas noches. Feliz fin de semana. Chao. Bye. Igualmente, Chao.